Marta Cuyas, que viene a hablarnos de la poliquistosis renal autosómica dominante con afectación hepática, que es un tema que hasta ahora hemos tratado poco porque no encontrábamos profesionales que se dedicaran específicamente a esto y finalmente lo hemos encontrado. Y nada, Berta, cuando quieras, no sé si es pronto, vamos a Buenos días a todos. Gracias a Enrique por la invitación, sobre todo a Marta y a todos por asistir. Yo me llamo Berta Cuyas, como os explicaba Marta, soy gestóloga aquí del Hospital de San Pau y soy especializada en hígado. Os hablaré sobre la poliquistosis hepática dentro de la enfermedad de la poliquistosis renal autosómica dominante. Y como muchos de vosotros ya sabréis, la poliquistosis renal autosómica dominante, el órgano principalmente afectado es el riñón, como su nombre indica, pero también afecta a muchos otros órganos del cuerpo, y entre ellos el hígado, que es el motivo de la presentación de hoy. ¿Qué es la poliquistosis hepática? La poliquistosis hepática es una enfermedad genética causada por una mutación en el ADN y se caracteriza por la producción de numerosos quistes en el hígado, más de 10, que pueden hacer que aumente el tamaño del hígado. ¿Qué es un quiste? Pues un quiste es un saco cerrado lleno de líquido, y de hecho los quistes ya se forman cuando somos pequeños, incluso en el embrión. Aquí veis, en el dibujo veis un hígado, en color verde son los conductos biliares, en amarillo los quistes. Pues estos conductos biliares, como que baja la bilis, se forman en el embrión y pueden quedar algunos fragmentos del conducto desconectado del conducto principal, que tienen pequeñitos, aberrantes, y que a lo largo de los años pueden secretar y acumular líquido formando el quiste como tal. La poliquistosis hepática puede aparecer como enfermedad aislada que solo afecta el hígado, que sería la enfermedad que se llama poliquistosis hepática autosómica dominante, que como veis en esta imagen pues no da quistes en el riñón, o bien como una manifestación en la poliquistosis renal autosómica dominante, en cuyo caso sí que coexisten los quistes tanto en el hígado como en el riñón. ¿Y a quién afecta esta enfermedad? Pues el 80 o 90% de las personas con poliquistosis renal autosómica dominante desarrollarán quistes en el hígado. Los quistes son más frecuentes y más grandes en mujeres que en hombres, de hecho como 6 veces más aproximadamente. Y esto se explica por el papel principalmente de los estrógenos en las mujeres. Además, el tratamiento con estrógenos exógenos, es decir, que tomemos estrógenos en forma de fármacos, también puede influir en la enfermedad, que los encontraríamos en anticonceptivos orales o en terapia hormonal posmenopáusica. Y también se ha hablado si el embarazo puede empeorar la evolución de la poliquistosis hepática. Algún estudio afirma que sí, otros, quizás habría que validar estos resultados. Y en relación a los estrógenos, es característica de la enfermedad que a partir de la menopausia los quistes crecen menos, porque hay un descenso de la producción de estrógenos por parte de las mujeres. El diagnóstico se suele hacer a los 30 o 40 años y la mutación del gen es en el gen PKD1 o de forma menos habitual el PKD2 o el GANA, que son los que producen la enfermedad. ¿Y la afectación es igual para todo el mundo? Pues no, el patrón de afectación es distinto entre cada persona. Aquí en el dibujo podéis ver varios quistes hepáticos, en el lado izquierdo poquitos, en el lado derecho que afectan todo el hígado. Y esto, ¿cómo lo vemos por imagen? Aquí a la derecha veis imagen de TAC, de la tomografía computerizada. Son imágenes de corte, como si hiciéramos un corte aquí en el hígado y viéramos el hígado desde abajo. Entonces veis en la parte de abajo en blanco la columna vertebral y la parte alta sería la parte delante del cuerpo. Entonces estamos viendo el hígado desde abajo. Y veis en la primera imagen que hay quistes por todo el hígado, que son estas lesiones marrones, y el hígado preservado normal, el tejido normal, se ve en amarillo. Y veis que hay quistes pequeñitos por todo el hígado. A su derecha, arriba, hay quistes más grandes, pero que no afectan todo el hígado. Abajo a la izquierda veis un quiste principal, que es mucho más grande que los otros, y otros pequeñitos. Y abajo a la derecha veis que el lado izquierdo del hígado se ve más amarillo, más tejido normal, y el lado derecho acumula principalmente los quistes.
Y para que veáis otros ejemplos, estos son imágenes de TACS, pero vista coronal, vista frontal. ¿Vale? Entonces estamos viendo desde delante. A la izquierda tenemos el TAC normal, donde vemos un hígado sano, aquí señalado con la línea amarilla. Los hígados normalmente tienen un volumen de 1,5 litros aproximadamente. Y aquí veis 3 imágenes de poliquistosis hepáticas muy evolucionadas, son afectaciones importantes. Y veis que cada una es diferente, el patrón de quistes es distinto. En el lado derecho, estos quistes son muy grandes e incluso llegan hasta el hueso de la cadera, hasta la pelvis, es decir, que es una afectación muy, muy importante. Y los volúmenes en estos casos pueden llegar a ser de más de 5 litros, en comparación con 1,5 litros, que es lo normal. ¿Qué síntomas produce? Pues por suerte, la mayoría de personas con poliquistosis hepática nunca presentarán síntomas. Aproximadamente 1 de cada 5 personas puede presentarlos y son debido al aumento del tamaño del hígado por los quistes. Sobre todo los síntomas los presentarán mujeres, como comentábamos antes, que tienen mayor afectación. ¿Y cuáles son estos síntomas? Todos ellos son derivados del aumento de volumen, entonces el aumento de volumen del hígado comprime estructuras de alrededor y produce principalmente dolor abdominal, que es sobre todo en el lado derecho, donde tenemos el hígado. También, si comprime el estómago, podemos tener saciedad precoz, es decir, que comamos y enseguida nos llenemos, o que suba el ácido hacia el esófago, o que tengamos náuseas. Luego también puede producir una sensación de hinchazón abdominal o un aumento del perímetro del abdomen, que incluso algunas pacientes me comentan, es que se cree que estoy embarazada, en el autobús me dejan sentar, o sea que puede ser algo muy, muy llamativo. También puede producir ansiedad, preocupación, tanto por la imagen estética como por el pronóstico de la enfermedad, como evolucionará. Es característico el cansancio también, e incluso en casos evolucionados la pérdida de apetito y la pérdida de peso secundaria. Los síntomas, ya sabéis que son subjetivos, depende de cada persona cómo los explica. Disponemos de unos cuestionarios para intentar objetivar estos síntomas, que son el Polycystic Liver Disease Questionnaire y el POLCA. Ambos son unos cuestionarios de preguntas de diferentes aspectos de los síntomas. Y aquí os enseño un ejemplo del POLCA que utilizamos frecuentemente. Por ejemplo, al principio os preguntamos sobre la parte alta del abdomen, los síntomas que tenéis, luego la parte baja, síntomas relacionados con el estómago o dolor de espalda, que puede ser también habitual. Y esto nos da unos scores, unos valores que nos ayudan a predecir la necesidad de tratamiento o incluso la necesidad de trasplante en el futuro. Y también nos ayuda en el seguimiento para ver la evolución, si en ese momento la persona está sintomática, pero al cabo de unos años empieza a desarrollar síntomas. ¿Cómo diagnosticamos la enfermedad? Pues necesitamos demostrar la presencia de quistes en el hígado en una persona que tiene una poliquistosis renal autosómica dominante. Y las pruebas de imagen con las que disponemos son estas que os presento, la ecografía abdominal, que es la menos invasiva, y luego tenemos la tomografía computerizada, o TAC, y la resonancia magnética, o RM. Es muy importante recalcar que los quistes en el hígado no afectan la función del hígado. Es muy excepcional que haya una insuficiencia del hígado por esta enfermedad. Lo que sí pueden hacer los quistes es alterar ligeramente los parámetros de las analíticas de sangre. Y los parámetros que habitualmente podemos ver alterados son estos que os pongo aquí, que son las transaminases, la AST y la ALT, y también otros parámetros que nos marcan, que nos hablan más de los conductos biliares, como son la fosfatasa alcalina y la gamma-GT. ¿Qué complicaciones se pueden producir en la poliquistosis hepática? Principalmente 4 que son infrecuentes, pero os explico. La primera es el sangrado, es la hemorragia dentro de un quiste, con quiste de sangre. Suelen ser sangrados leves que no suelen requerir un tratamiento específico para parar el sangrado. También se pueden producir infecciones de los quistes, son mucho menos frecuentes las infecciones en el hígado en comparación con las infecciones de los quistes de riñón. También se puede producir una ruptura de uno de los quistes, o que los quistes crezcan y el volumen del hígado crezca y compriman venas de alrededor del hígado, principalmente la vena cava inferior, que es la vena que lleva la sangre del hígado hacia el corazón, o la vena porta, que es la vena que lleva toda la sangre de los órganos del abdomen hacia el hígado para depurar esa sangre. ¿Cuándo debemos consultar entonces en urgencias? ¿Qué nos debe alarmar? Pues si tenemos
frecuente del aumento del perímetro del abdomen, es decir, que crezca el abdomen en pocos días o pocas semanas, que podría sugerir que se esté acumulando líquido dentro de la barriga. Esto es algo muy excepcional. ¿Cómo tratamos la enfermedad? Por suerte, la mayoría de personas con poliquistosis no requerirán tratamiento. En caso de requerirlo, ¿de qué dependerá? Pues de la gravedad de los síntomas, de dónde estén ubicados los quistes y qué número de quistes hayan, de la experiencia de cada centro, porque hay centros que tienen más experiencia en radiología, otros en cirugía, de los procedimientos previos que haya recibido esa persona, también nos determinarán en las decisiones, y la potencial necesidad de trasplante en ese momento o en un futuro. ¿Y cuál es el objetivo del tratamiento? Disminuir los síntomas y sobre todo mejorar la calidad de vida de estas personas. Tenemos, aquí os presento que aquí se ve mejor, el algoritmo de manejo de las guías europeas de enfermedades hepáticas que hace 3 años publicaron las guías sobre poliquistosis hepática, y os explico un poco en general y luego entraremos en cada aspecto. Entonces, cuando tenemos una enfermedad poliquística hepática, primero lo más importante es preguntar si esta persona está tomando estrógenos, en este caso suspenderlos, y si no está tomando estrógenos, pues preguntar si hay síntomas o no. Si no hay síntomas, no requerirá ningún tratamiento, pero en cambio, si hay síntomas, nos tenemos que plantear opciones. Es un poco difícil, pero os voy diciendo. En el primer caso, la primera imagen, como veis, aquí hay muchos quistes, pero pequeños, en todo el hígado. En estos casos nos planteamos tratamientos médicos, con medicamentos, como son los análogos de la somatostatina. En la segunda imagen, veis que hay un quiste predominante, un quiste mucho más grande que los otros, y en estos casos principalmente planteamos técnicas radiológicas como es la aspiración con escleroterapia, que ahora os explicaré. En la tercera imagen, los quistes son grandes, están muy cerca de la piel, podemos plantearnos una cirugía que se llama fenestración. Cuando la afectación de los quistes, como es en la cuarta imagen, es sobre todo en un lado concreto del hígado, podemos plantear resección, que significa cortar esa parte del hígado. Y por último, en la última imagen veis que los quistes afectan todo el hígado, es un hígado muy grande, no hay prácticamente tejido normal que se pueda ver, es cuando nos planteamos el trasplante de hígado. En relación a los análogos de la somatostatina, estos medicamentos que os he comentado, son derivados de la hormona somatostatina, que es una hormona que normalmente fabricamos en el cuerpo. Existen dos fármacos comercializados que se llaman anreotide y octreotide. Estos medicamentos reducen la cantidad de secreción de los quistes, estabilizándolos más que reduciendo su tamaño. En algunos casos sí que se puede reducir, pero sobre todo estabilizan. Se administran por vía subcutánea y normalmente la administración es cada 4 semanas, una vez al mes. Los efectos secundarios suelen ser gastrointestinales, sobre todo dolor abdominal, diarrea, propensión a hacer cálculos, piedras en la vesícula. Y los estudios clínicos no suelen superar los 2-3 años de seguimiento, es decir, tenemos datos a este tipo de seguimiento, pero no tenemos datos a la larga. Y los estudios clínicos demuestran normalmente al año una reducción de alrededor de un 6% del tamaño del hígado bajo tratamiento en comparación con un grupo que es placebo, que ha recibido un medicamento que no lleva ningún medicamento y que estos venían aumentando el hígado un 2% durante ese tiempo en comparación con el 6% de reducción del grupo que recibió tratamiento. Ni el tolvaptan ni el ácido ursodesoxicólico, por si habéis escuchado, han demostrado tener un efecto en la poliquistosis hepática. El tolvaptan muchos lo conocéis porque sí que se utiliza en los quistes del riñón, pero no ha demostrado tener efecto en los quistes del hígado. En relación a las técnicas radiológicas y quirúrgicas, la aspiración consiste en aspirar el contenido del quiste. Por ello, lo que se hace es anestesiar la piel con una anestesia local y el radiólogo, ya por ecografía normalmente, pincha ese quiste, vacía el contenido y administra una sustancia adentro para intentar como quemar este epitelio, para esa pared del quiste, para que no se vuelva a acumular líquido dentro. Normalmente se hace con alcohol esta sustancia. Luego la fenestración es una técnica
quirúrgica. Es una cirugía que habitualmente se hace por laparoscopia, es decir, no se abre toda la barriga, sino que se hacen pequeñas incisiones por donde se entran las cámaras y el material y lo que se hace es vaciar ese quiste, quitando también la pared para que no se vuelva a formar, que se puede hacer en varios quistes. Y por último, la resección, cuando hay quistes en una zona muy limitada del hígado, quitamos esa parte afectada, siempre asegurando que haya suficiente hígado remanente para tener una buena calidad de vida. Finalmente, el trasplante hepático, este es verdad que es el único tratamiento curativo de la enfermedad, con una tasa de supervivencia muy alta, más del 85% a los 5 años, y ha demostrado mejorar la calidad de vida de manera significativa. Existe también la posibilidad de doble trasplante renal y hepático en algunos casos. Ya sabéis que la poliquistosis hepática, la poliquistosis renal, en realidad es el riñón el que manda más en la evolución, porque suele ser el que empeora la función y marca la necesidad de trasplante. Entonces, cuando hay hígados muy grandes, ya con infiltrados glomerulares con funciones renales ya bajitas, nos planteamos operar a la vez los dos órganos en lugar de hacer uno y al cabo de unos años otro. Y he buscado resultados de hospitales nacionales en relación al trasplante hepático. El Hospital Clínico Público su serie de casos desde el año 99 hasta 2019, y por esta indicación hicieron 12 trasplantes solo de hígado y 20 trasplantes dobles de hígado y de riñón. La supervivencia del injerto hepático fue del 100% y del renal un 90%. Solo hubo 2 fallecimientos en toda esta cohorte y fueron de 2 pacientes que se habían hecho doble trasplante, pero que murieron por causas no relacionadas con el trasplante, y el seguimiento fue a largo tiempo. Luego, los compañeros del Hospital de Cruces de Bilbao también han publicado su serie desde 2004 hasta 2023. Hicieron 7 trasplantes hepáticos, varios de ellos pacientes ya trasplantados renales, y 3 trasplantes dobles. La supervivencia del injerto y del paciente fue del 100% a un seguimiento de más de 3 años, que tenemos resultados muy buenos. ¿Cuál es el seguimiento que haremos en las personas con poliquistosis hepática? Pues el manejo es multidisciplinar. Normalmente son las nefrólogas las que hacen un cribaje de la poliquistosis en las personas que ya tienen diagnóstico de poliquistosis renal autosómica dominante, y nos derivan a los hepatólogos los casos sintomáticos o con un volumen muy grande del hígado o que ya hayan hecho complicaciones de los quistes. Entonces, nuestra función es revisar estas imágenes, interrogar al paciente, hacer una buena exploración, y revisamos con los radiólogos y los cirujanos el caso. También, según qué caso siempre hemos indicado, revisamos el caso con un centro de trasplante hepático. En San Pablo no hacemos trasplante hepático, pero aquí en Cataluña hay 3 hospitales donde sí que se centraliza el trasplante y tenemos muy buena comunicación con ellos. Y en los casos en los que no se requiere un tratamiento en ese momento, hacemos un seguimiento clínico por imagen cada año, cada 2 años, depende de cada persona. También hacemos volumetrías, que es medir en los tags o las resonancias como de grandes del hígado, para poder hacer un seguimiento también a lo largo del tiempo. Y a veces me preguntáis en la consulta qué puedo hacer, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo para mejorar la enfermedad? Pues de entrada evitar medicamentos que contengan estrógenos, como hemos comentado, seguir una dieta saludable con una adecuada ingesta de agua. Se recomienda realizar ejercicio, siempre evitando el deporte de contacto cuando el volumen de hígado ya es muy grande, por el riesgo de ruptura. Evitar el alcohol y el tabaco, y seguir un adecuado control de la tensión arterial, sobre todo por la enfermedad renal y por el riesgo cardiovascular, el riesgo del corazón y de los vasos del cuerpo. Aún nos quedan muchas preguntas por responder, no hace falta mucha investigación en este campo, que ya sabéis que es una enfermedad poco frecuente, y quedan preguntas, por ejemplo, algunas que me hago, pues cómo podemos predecir el crecimiento de los quistes del hígado, cómo afecta el hecho de ser hombre o mujer en el crecimiento, cuándo hay que trasplantar, es demasiado pronto, es demasiado tarde. En el futuro saldrán nuevos tratamientos médicos, por ejemplo, se estudia la leucoproteína y muchas otras preguntas que nos podemos hacer. Como mensajes finales que me gustaría que os quedáis, a la poliquistosis hepática en relación a poliquistosis renal autosómica dominante es una enfermedad benigna. La función del hígado suele estar preservada y solo es un pequeño porcentaje de las personas
con esta enfermedad que presentarán síntomas. El tratamiento solo lo planteamos en personas con síntomas y se hace de manera individualizada en cada caso. Las principales opciones de tratamiento son los análogos de la somatostatina, la aspiración esclerosis, la fenestración, la resección y el trasplante hepático. El manejo de esta enfermedad es muy importante que sea multidisciplinar, porque es que afecta diferentes órganos y trabajamos siempre en equipo. De hecho, ahora estamos haciendo un protocolo con la Fundación Puigverd, con los compañeros de nefrología, para optimizar el manejo de todas estas personas. Aquí os dejo algunos recursos bibliográficos de asociaciones de pacientes, la PKD International y la Brave River, que es un grupo europeo de enfermedades hepáticas raras, y luego las guías de práctica clínica que más utilizamos, las guías de hígado y las guías de canino de riñón. Agradeceros a todos vuestra atención y si tenéis alguna duda, encantada de resolver. No sé si me oye, ya estoy cogiendo volumen. Te oigo sin micrófono. Ahora sí. Tenía una pregunta que está relacionada con la inteligencia artificial y una de las preguntas que haces. Que dices, ¿qué capacidad de predicción tenemos en esta patología? La inteligencia artificial con todos estos modelos predictivos, negativos, modelos de imagen, que son capaces de identificar una patología cuando ni siquiera aparece en ningún tipo de estadio en ningún sitio. Consideras que puede ser una herramienta que nos puede ayudar a qué plazo de escribir los plazos en medicina es como sumar millones por millones, no sé, ¿cómo lo veis? Seguro que puede ayudar en el futuro de muchas enfermedades. Actualmente no tenemos manera de predecir quién presentará mayor crecimiento de quistes en comparación con otras personas. Y bueno, yo no estoy en ningún proyecto de inteligencia artificial, pero sé que en nefrología están llevando a cabo mucha investigación en relación a esto y ojalá nos dé más herramientas para conocer más sobre esta enfermedad, seguro. Hola, buenos días. Primero debo comentarte que la presentación me ha parecido genial, es súper para mí en particular. En segundo lugar, la duda que me ha generado, sabemos que estos quistes pueden generar sangrado, pueden generar rupturas, y uno de los síntomas que puede producirse es la hinchazón de la zona abdominal por líquido. ¿Este líquido de dónde sale? Sí, esto es algo muy excepcional, o sea, no quiero asustar a nadie, y es algo muy poco frecuente. Entonces, cuando el hígado crece puede comprimir las venas que están alrededor. Entonces, cuando nos preocupan principalmente la vena cava y la vena porta. Una es la que hace que entre la sangre al hígado y la otra es la que hace que salga la sangre del hígado hacia el corazón. Cuando estas venas se comprimen, aumenta la presión de la sangre dentro del hígado y esto puede producir que de los vasos sanguíneos salga líquido y se acumule dentro de la barriga produciendo ascites. Es una palabra que habéis oído alguna vez. Entonces, este líquido en la barriga ya nos indica que es una enfermedad muy avanzada y en la mayoría de casos, llegados a este punto, habrá que hacer un trasplante de hígado. Sí. De acuerdo, muchas gracias. Quizás comentar sobre el trasplante de hígado. Obviamente es un tratamiento curativo, pero no es un tratamiento que planteamos de entrada porque obviamente es una cirugía mayor con riesgos con una supresión de por vida. Lo bueno es que hoy en día disponemos de más hígados, de más donantes, porque la hepatitis C la hemos ido curando y hay más disponibilidad de órganos. Que quizás antes esto era una limitación y ahora pues tenemos la suerte de disponer un poquito más de órganos y de ampliar indicaciones y de que no haya tanta lista de espera. Esto también es algo muy beneficioso. Hago un comentario de algo que no está así muy claramente explicado en los libros y lo hemos vivido tanto Berta como yo, de personas que tienen un hígado grande y que al sacar los riñones, un riñón, sobre todo los dos
hígado como que se descuelga y da problemas graves, ¿no? Entonces esto es algo que no está así muy claramente escrito, hay pocos casos publicados, pero cuando lo vives bueno, es bastante impactante. Entonces pensar eso, que cuando se propone sacar 1 o 2 riñones, depende de una persona que tiene un hígado grande, bueno, hay que analizarlo muy bien, porque no siempre quien lo va a proponer lo sabe.